24 horas. Son las 7:26, saludamos a Carla Rosero, ella es experta en temas de seguridad y defensa. Carla, gracias por acompañarnos. Estamos en el tercer día del estado de excepción, firmado por el presidente Noboa el primero, pero en medio tenemos un decreto 111, que es inédito en este país, haciendo dos cosas importantes, ¿no? Reconociendo que estamos en una guerra interna y declarando como organizaciones terroristas a una veintena de grupos que operaban como delincuencia organizada. Totalmente. ¿Cuáles son las diferencias? Muy bien. Bueno, primero agradecerte la gentil invitación, solidarizarme pues, con todas las víctimas colaterales, bajas pues, que se están presentando frente a este evento armado. Yo creo que la ciudadanía, en palabras sencillas, merece entender qué es lo que está pasando. Al nombrar, y de hecho, a reconocer un conflicto armado interno con grupos no estatales beligerantes, ¿qué es lo que se está estableciendo? Entonces, primero, hay una arista importante, se activa inmediatamente el derecho internacional humanitario, entendiéndose per se como que la protección, sobre todo a grupos vulnerables, los niños, a sectores estratégicos, a bienes patrimoniales. Creo que es importante entender también que estamos frente a una amenaza de alta peligrosidad y definitivamente los eventos que hemos estado viendo, lo que ustedes con tanta información transparente, contrastada, están difundiendo, pues nos hace ver que no estamos hablando con simplemente narcotráfico transnacional, no estamos hablando con grupos criminales, sino con terroristas. Entonces, bajo esa perspectiva viene la segunda arista importante de este anuncio, que es justamente aumentar las medidas, la proporcionalidad de la activación en territorio de las Fuerzas Armadas. Mira que solo ayer, cifras, yo felicito a inteligencia militar, a inteligencia policial, de los trabajos que están realizando. Solo ayer ya hubo un grupo de detención, ya se siente esa operación en campo. Es lo que iba a decir. El cambio es evidente, se empieza a sentir una actitud diferente. Ahora sí los uniformados tienen un apoyo legal como para salir, incluso a utilizar fuerza letal. Mira que es importante lo que tú dices. Al proporcionar estas garantías adicionales, que eran lógicas, eran necesarias. Estamos con una amenaza latente y obviamente, ¿qué es lo que se está proporcionando también? Que la policía, las Fuerzas Armadas en territorio, en operativos, puedan hacer uso de la fuerza, ojo, e incluso uso, si es necesario, de munición letal, en el caso que amerite. Pero que la gente también entienda un poco, la gente está asustada, dice munición letal. Claro. ¿A qué dimensión? Okay. Y ahí te interrumpo un momento porque me acordé de lo que dijo el almirante Vela, el jefe del Comando ayer. Dijo, vamos a usar la fuerza letal, pero solo con quienes están bajo el catálogo de terroristas. Correcto. ¿Cómo se diferencia? Andar con un... No, mira. No vamos a hacer eso con los delincuentes comunes. Lo que pasa es que justamente en armonizando ya el tema de la proporcionalidad de la fuerza que tú estás hablando, hasta qué nivel tengo que usar una munición letal, para que la ciudadanía entienda, realmente la aplicación se da cuando haya materialización de un ilícito. ¿Qué quiere decir? Peligro inminente. Oye, respuesta agresiva frente a un evento de neutralización y sobre todo que se pueda atentar contra las vidas. Hay que, yo creo que tener confianza en la actividad que están realizando las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y además de confianza hay que apoyarla. Correcto. ¿Por qué? Simplemente por eso. Ante una amenaza ilícita de violencia ilícita se necesita fuerza lícita. Y de fuerza ilícita puede ir a cualquier nivel. Y segundo, hay principios, Milton. Normalmente cuando hago uso de la fuerza, y obviamente hay muchos escenarios posibles, pero va desde la presencia física, lo que pasó, por ejemplo, en TC. En TC hubo una presencia física, una verbalización, y sin duda, si es necesario, uso de armas no letales y letales. Pero estamos hablando, vuelvo a insistir, con grupos de alta peligrosidad, con amenazas latentes, donde ya ha habido víctimas, por tanto, esa proporcionalidad puede llegar a nivel que se necesite. Y principios de proporcionalidad, de necesidad, y como te decía, al activarse un conflicto armado interno, pues vienen también temas de derechos, sobre todo a quienes, a las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos, a civiles, dice el derecho internacional, a civiles que pueden verse afectados por este conflicto interno. Podemos decirlo ahora sí, con todas las palabras, con todas las letras, ¿estamos en guerra? Estamos en guerra, hay un enemigo latente, hay un objetivo militar, entendiéndose per se, aquel que pues lastimosamente en este corto tiempo ha tomado vidas, víctimas colaterales y evidentemente está ejerciendo su fuerza. Quiero acotar algo adicional.
no es solo eso suficiente. Mira que al activarse el conflicto armado internacional o reconocerse, que también se activan también delitos específicos, que es la sección 4ª del COIM, obviamente afectando o delitos que pueden afectar a las personas, terrorismo uno de ellos, y que también el financiamiento ilícito y los bienes ilícitos que financian el terrorismo, que es la otra arista que tiene que seguirse trabajando. Porque no solamente es un tema de combatir en las calles. No es un solo tema de combatir en las calles. Y lo que se está notando es que están yendo a buscarlos. Correcto. No es un tema reactivo, sino un tema de estoy yendo a buscarles para evitar que cometan los actos terroristas que están cometiendo y que van a seguir seguramente cometiendo. Totalmente. Las acciones de antiterrorismo y contraterrorismo, así como las operaciones que se están llevando, tienen que ser a todo nivel. Y definitivamente es salir hacia esas zonas y recuperar la soberanía y obviamente la integridad jurídica y administrativa de todo el Estado. ¿Este país está a cargo de las Fuerzas Armadas? Estamos a cargo de las Fuerzas Armadas, pero también hay un compendio importante de participación ciudadana. Mira que en este tipo de conflicto el ciudadano común debe entender la lógica de lo que está pasando, la dimensión de lo que está pasando. Y te digo, parte importante, y hay un llamado a nivel de comunicación. ¿Por qué transmitimos comunicaciones? Eso dentro del manejo de crisis que permite al transmitir comunicaciones de estos grupos terroristas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy extendiendo, estoy generando una narrativa del terror. Y eso es lo que hace. Buscan. Eso es lógico. Eso lo hace cualquier terrorista. Y eso es lo que decíamos ayer. Nosotros, lógico. Por lo menos nosotros, yo creo que la mayoría de medios no se hacen eco y no amplifican esos mensajes de los policías apuntados, pidiéndole al presidente que suspenda su estado de excepción. No lo ponemos y no lo vamos a hacer. Porque correcto. Eso es amplificar los mensajes del terror que quieren difundir ellos. Totalmente. Dentro de las fases comunicacionales, mi expertise del manejo de crisis, estamos en una fase aguda de anticriticidad. Por tanto, la función principal es recuperar las zonas obviamente tomadas, hacer un control efectivo, desarmar. Ya vamos a hablar un poquito de 4 aristas que son complementarias de lo que está haciendo en territorio, pero sobre todo el papel de los ciudadanos. No difundamos información que aumenta una narrativa del terror y muchas veces no es contrastada y no es real, mi querido Milton. Eso confunde. Y 2, si es necesario, por el otro lado, la comunicación efectiva. Lo que pasó el martes. La comunicación efectiva. Decían que el metro hubo sobre un atentado, que acá... Sí, así es. Y claro, el papel nuestro también es un poco ayudar a que esto se filtre. Es articular, es el papel de los medios. Y de hecho ustedes están como bienes protegidos o grupos protegidos en estos eventos. El tema es que después te manden a investigar. Carla, ahora un tema bien importante. Claro. Que complemento con lo que decíamos, estamos en guerra. ¿Qué oportunidad, qué chance tenemos de ganar esta guerra? Excelente. Señores, esta guerra tiene que ganarse o ganarse. No podemos retroceder en estos estados cuando realmente hay esta penetración tan profunda en todos los estamentos de grupos terroristas. La única opción es ganar y hacerlo adecuadamente. Por tanto, Milton, no solo se tiene que apuntalar hacia las operaciones que obviamente yo aplaudo, respaldo los trabajos que están haciendo las Fuerzas Armadas, están recuperando esa institucionalidad que era necesaria, pero también no hay que descuidarse de 4 aristas. ¿Cómo rompo la cadena de valor que es de este mercado ilícito? Primero, combatiendo, controlando lo que se está haciendo, finanzas ilícitas y bienes ilícitos y financiamiento del terrorismo. Ahí entra la UAFE, por ejemplo. Ahí entra la UAFE, los trabajos que está haciendo, en este caso de Metástasis y otros. ¿Por qué? Porque adicionalmente, aparte de ello, ¿qué pasa si tenemos una aprehensión y son detenidos? Estamos ya ahorita en casos de detención, son 329 casos. Exacto. ¿Y qué pasa si entran a la justicia y la justicia sigue corrupta o sigue con estas infiltraciones? No se va a cerrar el ciclo. Entonces, aparte del trabajo que se está haciendo operativo, sacrificando vidas en territorio, también es importante la limpieza realmente de todo el aparataje judicial, jueces, fiscales. 2, la estructura operativa para detener, para controlar el tráfico de armas que vienen desde el Perú, explosivos y armas. Tercero, comenzar a cerrar muy fuertemente lo que es la salida de producto transnacional, que es la droga a través de aduanas. Y también importante, volver a tener poder sobre las cárceles, porque ahí está el tema administrativo y de comunicación, y obviamente estructuras que manejan desde las cárceles a estos grupos GDOs y ahora terroristas, ¿no? Definidos este número que tú dijiste en estos primeros días de decreto de excepción, 329 terroristas detenidos, hay 3 abatidos, recapturados 25 porque además se fugaron.
Es un número importante para estos pocos días de trabajo bajo estado de excepción. Es un número importante porque ha habido varios estados de excepción. Sí. Pero al darle esa categoría de conflicto armado interno, estamos viendo que también se está dando garantías. O sea, per se es más importante el decreto 111 que el 110. Sí, por supuesto, definitivamente, por esta proporcionalidad de las acciones y legitimar las acciones tuvimos también. Menos de 24 horas para discutir qué pasaba con el decreto 110, porque muchos decían, es que ¿por qué el presidente decreta toque de queda nacional? Claro. Cuando hay lugares del país que no necesariamente deberían estar bajo toque de queda. Lo que sí hay que entender es que al aperturar un conflicto armado interno, también se apertura el derecho internacional humanitario. ¿Y eso qué es? ¿Qué implica? Depende cómo vayan extendiéndose la agresividad, la violencia, obviamente, y la respuesta violenta de estos grupos, sí va a haber, incluso yo creo que el día de hoy hubo las Naciones Unidas pues mandó un enunciado y dijo que todo esté bajo los derechos humanos, entendiéndose que el principal derecho es la protección, obviamente, a los civiles. Sin duda, hay un tema, hay unos hilos que hay que ajustar, porque el derecho humano también, internacional humanitario, también da pautas para que, por ejemplo, en el caso de una rendición efectiva de un grupo, pues en el uso efectivo de la fuerza se dimensione esa rendición y se pueda manejar de manera adecuada. Entonces son hilos muy pequeñitos, pero muy importantes. Pero obviamente la fuerza, eso no queda en las manos de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ejercer el poder hasta el nivel que tenga, pero sí, es un tema legal, operativo, administrativo del gobierno para ir articulando adecuadamente justamente los manejos por el tema del derecho internacional humanitario. Pero son importantes, porque no es que aquí vamos a ver a militares y a policías disparando a todo el mundo. La ciudadanía no puede andar bajo la psicosis de que si te encuentras con un uniformado es lo mismo que encontrarte con un delincuente. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y para que esté tranquila también la ciudadanía, entender que existen niveles de uso y principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad de las actuaciones que realiza y rendición de cuenta posterior. Pero por el uso legítimo de la fuerza y obviamente el reglamento específico, también era necesario proteger a aquel que actúa, que justamente es de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que en libertad, imagínate, tú generas un operativo, efectivamente tú neutralizas al agresor y de repente vas preso. No tenía sentido, Milton. Con estas reformas que se han ido manejando, que también implica otras garantías adicionales para que aquel oficial que haya tenido que actuar, y si hay bajas, porque puede haber, hay que hablar sin pelos en la lengua, pero también sea su defensa en libertad y obviamente con condiciones sustitutivas para poder ejercer su labor, ¿no? Finalmente, pese a todo lo que estamos viendo, porque siguen produciendo atentados, anoche fue otra noche terrible en muchos lugares del país. Así es, güey. ¿Está el gobierno y la fuerza pública en el camino que debe estar? Ojo. ¿O qué más le falta? Aparte de plata para poder... Sí, porque, a ver, la plata del narcotráfico nunca va a ser equiparada por la plata legal que tiene un Estado. Así es. Mira, hay tres aristas que son importantes en el manejo al terrorismo. Primero, tener un eje muy centrado en el control de esta amenaza, que es terrorista, ya no solo son grupos de narcotráfico transnacional y crimen organizado. Dos, ese eje debe tener una política. Ha habido muchas quejas en nuestros sectores, en los sectores de los expertos de seguridad, en que no vemos un plan. Existe un plan Fénix. Ojo, para que la ciudadanía entienda, no todo debe ser comunicado. Un plan de seguridad tiene que tener el hermetismo que necesitamos. Pero tampoco todo es plan Fénix, ¿no? Correcto. Pero sí tener un plan específico, con una política específica integrada a la realidad actual. Creo que sí es importante ir aterrizando esas aristas. Dos, vuelvo a insistir, se generan operativos, hay 329 terroristas detenidos. ¿Y qué pasa si entran a la justicia y a los 2 días salen? Claro, entonces, salen 300, es el otro 29. frente, que es una gran responsabilidad, no solo del gobierno central, sino de la Asamblea, que es ir modificando y articulando para que se puedan dar, obviamente, esta limpieza y esta armonización con la parte judicial. Tú mencionas la Asamblea, anoche hubo un apoyo total. Casi total. Yo aplaudo. Creo que la salida, mira, esto es manejo de crisis. En el manejo de crisis hay 3 escenarios. O te unes y lícitamente peleas de esta guerra, o realmente te doblegas hacia las necesidades y la propuesta del enemigo, que en este caso, y lo dijo las Fuerzas Armadas, es un objetivo específico de guerra. Unidad, es bien importante. Gracias, Carla, por acompañarnos. Vi unas imágenes en redes sociales
los soldados entrando a un sitio comercial y la gente los aplaudía. Eso es importante. Hay que darles ánimo también, porque sí, tenemos que estar unidos y confiando en que lo que están haciendo es lo correcto, lo que se necesita. Vamos a la pausa.